Buenas noches, bienvenidos otro miércoles a este programa nocturno de Oviedo Televisión titulado Teatro Crítico. La tertulia de hoy cuenta con tres contertulios a los que creo obligado a presentar. A mi derecha, don Gustavo Bueno, y a mi izquierda, doña Cristina Huelga y doña Begoña Malgor. Yo creo que el tema de esta semana, sin duda, ha sido el sabor agridulce que nos ha dejado la carrera de Fórmula 1 de este pasado domingo, donde no solamente se paralizó la región y se paralizó, casi diría yo, que toda España, sino que todos los asturianos hemos puesto mucho corazón en esa carrera. A todos nos ha dolido que Fernando Alonso no subiera al podio de campeón, pero en el fondo el odiado Hamilton tampoco ha subido a ese podio de campeón, ¿no? Y queda en el aire pues muchos temas sobre el futuro de nuestro paisano, qué va a pasar con McLaren, qué va a pasar con Fernando Alonso, si realmente va a fichar por otra escudería. No sé, los contertulios de hoy, lo que opinan al respecto. Yo pues lo primero que quería hacer hoy era felicitar a Fernando Alonso, puesto que aunque no ha ganado el campeonato, ha sido un campeón desde el principio hasta el final, y sobre todo por lo que todos hemos oído y comentado, que no solamente ha tenido que luchar como deportista, sino que ha tenido que luchar contra todo lo que su escudería no hizo por él, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitarle. Ese sería un poco mi principio. Bueno, yo también le felicito. Creo que ha demostrado que es un número uno tanto dentro del coche como fuera del coche. Pero también le quiero, bueno, pues echar un pequeño capote a Hamilton y pensar que, bueno, que ese odio que se tienen es simplemente lo que nos transmite la prensa para crear, si cabe, más afición y más apoyo también quizás a Fernando Alonso, si es que se le puede prestar más apoyo, por lo menos aquí, que yo creo que es que le prestamos el 100%. Pero bueno, quiero pensar que es un poco también, bueno, tema prensa, que en realidad no hay más que, bueno, cierta competitividad y rivalidad entre ellos, pero bueno, en su justa medida. Entonces, bueno, yo, la verdad, tampoco le odio tanto a Hamilton, lo siento, Begoña. No, pero realmente a mí me ha parecido un resultado muy justo que ganara Ferrari, porque, vamos a ver, McLaren ha demostrado que ha utilizado métodos ilegales, ¿no?, de espionaje industrial, que no ha sabido trabajar como un equipo, eso ha quedado muy claro, y sin embargo Ferrari, pues no solamente no ha caído en espionaje industrial, sino que además ha supeditado al equipo a uno de sus pilotos, que es su cabeza de equipo, ¿no?, que ha sido Raikkonen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido, bueno, una rivalidad, yo creo que no sana, entre Hamilton y Fernando Alonso. Yo creo que realmente fue una equivocación de la escudería de Fernando Alonso, puesto que, como dijo hace unos días en unas declaraciones al Empros, dijo que si hubiesen apostado por el caballo ganador, que era Fernando Alonso, el campeonato estaba ganado y hace muchísimas carreras, y ese es el gran problema. Apostaron por quien no debían y dejaron atrás al campeón, que es Fernando Alonso. Pensaron que el inglés, el compatriota, podría llegar a ganar la carrera, pero obviamente no está preparado, ya se lo demostró, condujo con mucha inmadurez, y lo vimos en la última carrera, donde nos prestó ver cómo este chico, pues cuando le está adelantando Fernando Alonso, le puede mucho más el orgullo que el saber que incluso quedando en quinto lugar hubiera ganado. Claro. Y eso le perdió la madurez y el no ser tan buen piloto como Fernando Alonso. Necesitaba más tiempo, más carreras, claro que lo hizo bien, si no, no hubiera quedado en segundo lugar, pero como nuestro Fernando Alonso no. Bueno, pero sin embargo, siempre McLaren dijo que no tenía un piloto, digamos, número uno. Entonces no podía apostar por Alonso. Hombre, pero vamos a ver, tiene que apoyar a los dos que tiene, ¿no? No. Yo creo que precisamente Ferrari demostró ser muy inteligente, puesto que teniendo dos buenos pilotos, como también era el caso de Raikkonen y Massa, lo pudimos ver como en la última carrera, pese a eso,
En el último momento, claro que no, le dejó ganar, o sea, le dejó ganar, no le dejó ganar, le dejó quedar en primer lugar, que era la única opción que tendría Ferrari para haber ganado el campeonato, y eso fue lo que hizo. No, evidentemente no puede adelantar en el último minuto, porque eso no se puede hacer en un campeonato, eso estarían multados y no podrían hacer, pero en el repostaje pues Massa dedicó más tiempo y entonces Raikkonen quedó en primer lugar. Eso funciona una escudería competente de nivel como es Ferrari, donde a pesar de haber dos grandes pilotos donde se pueden ayudar y donde forman un gran equipo, hay uno por el que hay que apostar, y eso es la manera de ganar. Y en nuestro caso era Fernando Alonso. Lo que pasa es que McLaren se dejó llevar por esa idea inglesa de defenderse por encima de todo. Pero si os dais cuenta, en Ferrari los dos pilotos, uno es finlandés y el otro es brasileño. Es decir, que no hay italianos por el medio, por ejemplo. Sí. Pero en el caso de McLaren, que es una escudería pues anglo-germánica, pues tenían a un candidato que hubiera sido el campeón más joven, lo hubiera desbancado Alonso, que además era mulato y que además, pues, desde el punto de vista inglés, aunque Alonso fuera un gran campeón y de hecho lo ficharon, pues siempre preferían crear un mito, pues, anglosajón. En ese sentido, el odio objetivo que se ha creado ha sido por ambas partes. Es decir, la prensa inglesa también ha dicho, por lo menos tampoco ganó Alonso, lo cual demuestra el juego sucio con el que se estaba jugando desde dentro y que se ha demostrado pues con todas las sucias operaciones del espionaje, pero también como ha quedado acreditado pues las trampas de hinchar más los neumáticos para que el coche fuera peor, o incluso el coche con el que corrió Alonso la última carrera, pues que era un coche con el motor ya de segunda fase, sí, que no tiraba. O sea, ahí se demostró que era cuestión ya de mecánica de los coches, ¿no? Y donde también pues la trampa restampla, ¿no? Es decir, que le pusieron un motor tan superpotente a Hamilton, pues que se pasó de listo y le pudo seguramente pues la presión o la emoción de dar por seguro todos que iba a ganar, con el ridículo de tener preparado una gran fiesta para celebrarlo, etcétera, etcétera. Y en este sentido, al margen de estas cuitas, pues la situación yo creo que ha estado muy bien llevada tanto por parte pues, de los patrocinadores de Alonso como del público y de los seguidores, en el sentido de que gracias a que ganó Raikkonen, o digamos, gracias a que no ganó Hamilton, no ha sido percibida como una derrota la derrota de Alonso. Lo que, de otra manera, seguramente sí que hubiéramos asistido a un proceso en el cual el público, que durante 2 años ha exaltado al héroe, pues hubiera rajado contra él, y no ha sucedido, con lo cual, digamos, la imagen de Fernando Alonso en Oviedo, en Asturias y en España, pues sigue siendo inmejorable, y lo que tiene una importancia notable para la ciudad también y para la región, pues es la realidad de que hoy día es más conocido Oviedo y Asturias por Alonso que por los premios Príncipe de Asturias, sí, y por otros eventos que han puesto en primer plano a la ciudad y a la región, lo cual es una realidad empírica, vamos, que se puede constatar y que hay que saber pues ajustar muy bien. Y en este sentido yo creo que conviene también, pues en esta semana que es la semana también de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, pues valorar la habilidad del jurado por premiar al gran campeón de la Fórmula 1, pues que va a recibir el premio esta semana, que tiene 7 premios, y que viene a salvar un poco pues el premio casero de hace 2 años, cuando se le dio el premio a Fernando Alonso sin haber siquiera ganado el campeonato del mundo, ¿eh? Entonces, pues se ha resuelto de una manera muy armónica y muy beneficiosa pues para los intereses propagandísticos en los que estamos todos. Es decir, aquí están en el mundo en el que vivimos, todo esto son cuestiones de propaganda y de imagen, y entonces pues los bancos que patrocinan a unos, las compañías telefónicas que patrocinan, etcétera, etcétera, pues están en primera fila, y lo que nos toca pues como ciudad natal de Alonso, como región en la que Alonso está, pues aprovechar pues
ese potencial y ese tirón que esperemos que dure muchos años. Yo me acuerdo que, bueno, yo me acuerdo, no quiero decirte que durante todo este campeonato, yo siempre digo que es el campeonato más educativo de Fórmula 1 que yo he visto nunca, y me explico. Quiero decir que hay muchísimos niños que hoy en día se entusiasman y que ven en Fernando Alonso efectivamente un líder al que seguir y un deportista al que admirar, porque realmente es un gran deportista. Y a lo largo de todo el campeonato, yo que veía con mis hijos las distintas carreras que se iban sucediendo, pues yo aprovechaba, porque por ejemplo en la última pues aprovechabas para decirles a tus hijos, ves, no siempre gana el que se cree que va a ganar, el esfuerzo tiene que ser conjunto, es una labor de grupo. Entonces yo quería decirle que agradecía muchísimo a este campeonato porque ha sido muy educativo y muy didáctico. A mí me ha sorprendido mucho la diferencia de aficiones, porque yo creo que toda España, y bueno, por supuesto toda Asturias y todo Oviedo, estaba absolutamente volcado en la figura de Fernando Alonso, ¿no? Y éramos, vamos, un país a la limón, y sin embargo en la televisión he visto que realmente en Inglaterra pues en pocos bares había una retransmisión en directo, carecen de peñas, es decir, es todo como más frío. Quizás esa animadversión que sienten por Fernando Alonso está espoleada exclusivamente por esa prensa amarilla británica que es muy cruel con todo lo extranjero, ¿no? Porque realmente la afición británica pues es muy fría, ¿no? No es un personaje tan mediático y tan popular como es Fernando Alonso en España. Pero eso es cosa de naturaleza de los ingleses, que son un país más frío, son más tristes, que tú date cuenta, las aberraciones que suceden entre ingleses no pasan en nuestras latitudes, y entonces pues el cachondeo pues, que acompaña pues, todas estas manifestaciones entre nosotros, aunque en el caso de Inglaterra, por ejemplo, con el fútbol, sí, pues la pasión que tienen es también distinta. Es distinta, y yo creo que ahí también hemos sido víctimas un poco de la manipulación también sectaria de la televisión que ha emitido lo de Alonso aquí, que evidentemente el sectarismo, el parcialismo en este deporte, por llamarlo así, pues es total. Es decir, que los que retransmiten esto en Finlandia o en Alemania o en Italia o en España lo hacen barriendo para casa. ¿Por qué? Porque si no, no lograrían atraer al público. Y hay que vincular a Alonso, y en ese sentido Alonso se ha vinculado, pues, como sucede con el fútbol, a ideas de tipo nacional, de exaltación. Es muy curioso el análisis de qué razones pueden mover a esa exaltación de Alonso a escala local o regional. Porque en el fondo, pues, ¿qué ha hecho Alonso en Asturias? Por haber nacido en Oviedo. Pero hay como una suerte de magia de contagio. Es decir, que Alonso nació en Oviedo, es asturiano, es un hombre, es un héroe. Yo, que soy su convecino, pues algo me toca. Es decir, que en el fondo es la cosa más primitiva que puede haber en cuanto a los apoyos, pero sin embargo funciona. Pero funciona en todos los sitios. En todos los deportes también. Y lo saben quienes anuncian, los políticos que procuran inmediatamente ponerse al lado, y las consejerías de deportes que pagan anuncios felicitando a Alonso, es decir, como si hubieran intervenido mucho en el asunto. Quiere decir que aquí para bien o para mal se intentan todos sumar al caballo o al carro ganador, o al coche ganador, ¿no? Al coche ganador, sí. Sí. ¿Y qué pensáis sobre el futuro a corto plazo de Fernando Alonso? ¿Seguirá McLaren? ¿Fichará por Ferrari? ¿Volverá a Renault? Depende, claro, de su contrato, pero lógicamente McLaren no está bien. No ha sido bien tratado. Me estaba acordando yo de un símil, era cuando nos fijamos en un deportista, por ejemplo, yo pues el tenis no lo conocía, pero por como está Nadal, pues entonces te entusiasmas, por eso que estábamos diciendo, que enseguida que vemos a alguien que por ser español y demás lo hace bien, pues de repente empiezas a conocer ese deporte y le sigues y por lo menos una final la ves, y etcétera. Y yo voy a hacer es como si el pobre Fernando Alonso durante este campeonato ha tenido que jugar como si jugase al tenis, pero la raqueta tuviese un agujero. Era exactamente eso, era como si a Nadal le mandan jugar al tenis, pero con un agujero. O sea, es imposible. Entonces, realmente, ¿cómo va a seguir en una escudería donde sabe que no la apoyan, que no le quieren y que no han hecho lo que tenían que haber hecho? Es muy difícil confiar, es muy difícil volver a decir, aquí estoy. Lo que pasa es que, claro, depende de su contrato, de lo que pueda perder. Porque para una persona que ha sido bicampeón, no puede decir, es que durante un año no corro. Yo entiendo que eso no puede hacerlo. Claro. Los años productivos, digamos, de un deportista son pocos y escasos y no se pueden perder así como así. Lo que pasa es que, bueno, también depende del contrato que tenga, que en principio es de continuidad,
y depende de lo que se negocie ahora. Porque claro, ahora, una vez terminado el campeonato, se sentarán y negociarán o renegociarán sus condiciones. Porque otra salida, claro, como no sea Ferrari, que en principio parece que ya tiene los contratos cerrados, o vuelta a Renault, que él mismo ha declarado que no es su primera opción, pues entonces, no sé, la cosa parece que puede ser que continúe con McLaren. Es que no hay coche. Yo según Claro, algo, yo soy así no sé. un poco, pero digo, es que no hay, parece ser que no hay otra escudería que tenga un coche suficientemente competitivo. Y Ferrari... Yo, eso son cosas que no entiendo muy bien. ¿Por qué razón el año pasado pudo ganar 2 veces con Renault y cómo Renault en este año ha hecho un campeonato tan desastroso? Al parecer con el mismo presupuesto. Y con lo cual quiere decir que el papel que juega el piloto, en este caso, es mucho más importante de lo que puede parecer. Es decir, que no es solo... Porque al parecer Renault no bajó sus presupuestos de un año a otro y sin embargo ha sido un desastre. Lo que quiere decir que seguramente motivación, montones de factores ya aparte de los puramente técnicos o mecánicos, como de hecho los coches de Ferrari han sido más potentes, pero sin embargo hasta el final no se ha visto, ¿no? El papel de las estrategias de los pilotos, de la suerte, de otro montón de factores también operaban. Yo pienso que a McLaren no le interesa hoy por hoy mantener a Fernando Alonso y a Hamilton en el mismo equipo, porque son como 2 gallos en un mismo gallinero y va a ser como un poco excesivo. Se va a tener que deshacer de alguno, lo mismo que sucede en otras actividades deportivas, ¿no? Igual se deshace McLaren. Bueno, La opción que hay una opción que se divida McLaren y Mercedes. Y Mercedes, que eso podría pasar. Ahora, se me ocurre una observación en relación con lo que decíamos de las pasiones nacionales, de las que hablaba Feijóo, por cierto, de amor a la patria y pasión nacional, pues en el contexto europeo. No se pueden fiar en un equipo inglés porque a un español le van a hacer trampas. Imaginaros esto pues a la escala de la OTAN, de la participación militar en una supuesta Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, las unidades que priman son las naciones, son las unidades nacionales. Entonces, todo llegado a en el terreno de la palabrería, lo que se quiera, a la hora de la verdad, dentro de un mismo equipo, con unos intereses pues tremendos económicos, sin embargo, prima también pues las filias nacionales y las fobias también nacionales, pero al máximo. Dicho de otra manera, ese armonismo europeo de las carreras, pues eso se deshace, porque aquí en realidad los campeonatos están luchando entre marcas europeas, al margen de que el campeonato sea global, sea mundial, se haga por todo el mundo y participen pues anecdóticamente en los últimos lugares pues equipos, no sé, coreanos o japoneses que siempre chocan por todos los lados, cosas así, ¿no? Es que además ese es un problema, que McLaren sea inglés, porque yo creo que los ingleses tienen siempre una versión de los hechos pues muy diferente. Era como aquello, ¿no?, cuando los barcos llegaban y decían el Canal de la Mancha y había mucha niebla y entonces los ingleses decían el continente está aislado. Pues ellos siempre tienen esa versión extraña de la realidad, entonces es imposible, o sea, ni siquiera funcionan como el resto, entonces es un error. Bueno, pero en estos monoplazas, como no cabe opción de poner el volante a un lado o a otro, tiene que ir en el medio, por lo menos conducen por el mismo sitio, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, otro tema de la semana son los premios Príncipe de Asturias, que se van a entregar en el Teatro Campo Amor el próximo viernes, ¿no? Hay alguno que puede dar lugar a un cierto debate, ¿no? Antes ha comentado Gustavo el premio por compensación, digamos, que le han dado a Michael Schumacher en la sección de deportes y, sobre todo, yo creo que el más contestado ha sido el del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, en cooperación internacional, ¿no? Que precisamente también le han dado el Nobel de la Paz este mismo año, ¿eh? En este sentido, los premios Príncipe de Asturias muchas veces se están adelantando a los Nobel en las distintas modalidades. Bueno, eso tiene una explicación fácil. Es decir, los Nobel, durante mucho tiempo, los mecanismos de dar los premios pues eran mecanismos, diríamos, neutros o limpios, ajustados pues al interés que efectivamente en las disciplinas correspondientes pues los jurados encontraban. De manera que durante muchos años los premios Nobel fueron dados a personas totalmente ignotas y los premios Nobel les daban a conocer.
La política de los premios Príncipe de Asturias, desde que empezaron, como es natural por otra parte, puesto que entraban en un mundo ya muy distinto, los premios Nobel son de hace 100 años, pues fue al revés, es decir, los premiados tenían como objetivo prestigiar al premio. Es decir, la estrategia de los premios Príncipe de Asturias fue dar los premios siempre a personas ya consagradas y conocidas para que esos nombres gloriosos pues mejorasen la ceremonia de entrega y sirviesen pues al fin último, que es favorecer la presencia de la institución monárquica española. Un fin pues muy honesto y muy necesario. Y en este sentido, lo curioso es que los premios Nobel han empezado a copiar el mismo modelo. Entonces, por eso llevan ventaja los premios Príncipe ahora. Y es muy fácil que en los próximos años sigan dando premios. Este año son 2, me parece, ¿no? Ya que los premios Príncipe son más mediáticos, ¿no? Claro, desde el principio, por definición. Pero esto está analizado en análisis de sociología de la ciencia, como los análisis de citas de revistas científicas, es decir, los nombres de científicos más citados, es decir, más conocidos, esas listas que se conocen hace 20 o 30 años, antes no existían, están influyendo en los jurados de los premios Nobel. Es decir, los premios Nobel antes utilizaban otros mecanismos, ahora ya se fijan por los mecanismos de la moda. ¿Por qué? Pues porque, aunque los premios Nobel se pueden permitir el lujo de dar el premio a gente extravagante, sobre todo en literatura, desconocidos, hay compensaciones nacionales, todo lo que se quiera, pero en determinados premios, como es este premio, el premio de la paz, fíjate que risa dar el premio Nobel de la paz, que se lo han dado, pues solo hay que mirar la lista a los que les han dado los premios Nobel y decir, pero ¿cómo pudo un jurado dar el premio de la paz en algún momento a estas personas? Entonces, yo creo que en esta ocasión son 2 de los premios de este año ya se han adelantado al premio Nobel, ¿no? Sí. Entonces es una cosa curiosa. Se van a convertir en la antesala de los Nobel. Sí. Los premios Príncipe. Bueno, no estaría mal. No está mal, no está mal. No estaría nada mal. Para nada. Pero realmente el premio Al Gore está siendo bastante debatido en la prensa, ¿no? No todos los científicos coinciden en el cambio climático, en la realidad del cambio climático, y ven a Al Gore como un oportunista, una especie como de telepredicador que, siendo vicepresidente de Estados Unidos, no hizo absolutamente nada para aplicar las medidas de Kioto en su propio país, y ahora viene un poco como de adalid del cambio climático y tal. La verdad es que es una figura muy controvertida, ¿no? Claro. Estados Unidos no tiene firmado el Tratado de Kioto y él, sin embargo, ahora mismo pues se dedica a recorrer el mundo dando este tipo de conferencias. A mí, personalmente, me parece que como, entre comillas, predicador, lo hace estupendamente, se sube al escenario, lo pasea, vamos, un perfecto orador con sus imágenes, sus diapositivas. Pero bueno, sí considero que en realidad, es un premio controvertido por quién es, por cómo lo hace, por cómo lo hizo en su momento, cuando era vicepresidente de Estados Unidos. Y bueno, pues ya veremos a ver en qué termina todo esto. En nada, vamos, en debate, como siempre, pero bueno, yo no estoy muy a favor de la concesión de este premio. El cambio climático sinceramente. No lo veremos, ¿eh? Bueno, por supuesto que no lo vamos a ver. Por supuesto que no lo vamos a ver, y además es que es verdad, o sea, hay muchos científicos que lo dicen y que están un poco en contra de esto, y yo me uno a ellos, vamos, desde mi modestísima opinión. Si nadie es capaz casi de predecir qué tiempo hará pasado mañana, cómo viene este señor, que sabrá mucho y no lo pongo en duda, bueno, hablarnos de un cambio climático. Hombre, yo de este premio, independiente que a la persona que se la concede, claro, reconoce a la persona, pues eso, da un poco pie al absurdo, puesto que se le critica pues que vienes en un avión de no sé cuánto, que si en su casa se gasta tantísimo de electricidad, tal, y entonces, claro. Pero sí me preocupa el tema del clima, entonces me quedaría con esta parte del premio, es decir, la importancia que tiene el deterioro de los recursos naturales en el planeta. Sí, eso es importantísimo, pero yo creo que las formas de Al Gore hacen que pierda importancia ese tema, desde luego importantísimo, y la pierde, vamos a ver, desde el punto en el momento en el que él va a dar una conferencia y niega el acceso a la prensa.
Entonces, o sea, vamos a ver qué teatro es este. Vamos a tratar un tema serio que nos puede, bueno, que nos atañe a todos, que nos puede perjudicar, que nos vamos, no sé, no lo entiendo, pero vamos. En el caso concreto del premio aquí, Al Gore no sería responsable de nada. Él es un vendedor que está vendiendo un producto que es, pues, vender el apocalipsis, vender las postrimerías, está en plan Jeremías, sí, es verdad, es eso. Asustando al público, eso vende, con todas las contradicciones, y aquí él está disponible. El jurado nombrado por la Fundación Príncipe de Asturias, pues le vio y le gustó. Es decir, en todo caso, él está ejerciendo su papel y las responsabilidades serían para el jurado que le ha elegido, no para él. Efectivamente, no es para él, no está claro. Lo curioso de la ideología que defiende Al Gore, que está cuestionada, que hay científicos a favor y en contra, entonces parece que queda pues una situación de agnosticismo, cuando en realidad los estudios más serios y rigurosos, pues dice que hay libros publicados incluso por pues un libro que estuve yo leyendo hace poco, pues de un autor vasco que estudiando todos los ciclos del tiempo, pues que se pueden conocer a escala secular, pues por los restos botánicos de los hielos, etcétera, etcétera, y entonces los altibajos en la Edad Media, los fríos, los calores, que es muy discutible que estemos ahora en el apocalipsis. Yo creo que aquí es una ideología que viene muy bien dentro del progresismo norteamericano, donde es trasladar la culpa a los consumidores. Es un poco la misma sucia operación propagandística de la Dirección General de Tráfico cuando traslada la responsabilidad a los conductores. No podemos hacer más por ti, eres tú responsable de no conducir bien. Entonces, aquí intentan engañar a la población de que si apaga la luz 2 horas un día o cierra el grifo a lavarse los dientes ya va a colaborar en evitar la hecatombe, cuando en realidad, claro, esto se dice desde el país que más energía consume, es un subproducto refinado del capitalismo más avanzado, en el cual encuentran consumidores encantados, pues que desde posiciones casi cercanas al anarquismo, al individualismo, pues intentan pues defender posiciones anticapitalistas, y que casi nos llevan a situaciones totalmente idealistas y ridículas, pues en la línea, por ejemplo, de un autor norteamericano que ha tenido mucho éxito, que se llama Zerzan, que defiende volver al primitivo, es decir, pero con cosas tan aberrantes como decimos, la solución es que no haya 6.500 millones de hombres sobre la Tierra, sino hay que reducir la población a 2.000 millones, porque se viviera mucho mejor, si se vale bien. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿A quiénes eliminas? Que son ideologías peligrosísimas, con la gravedad, además, del prestigio que tienen los científicos que las apoyan, y con los intereses de muchos científicos, que al fin y al cabo pues muchos equipos de investigación son mercenarios de quienes les financien, pues por defender estas cuestiones, con lo cual nos encontramos ante una ideología muy potente, que encuentra no solo apoyatura del jurado de los premios Príncipes, sino posteriormente del premio Nobel, con lo cual seguramente es la gran religión o la gran ideología, que el apocalipsis de San Juan, pues en nuestros días, ¿no? Pero Gustavo, independientemente de que el cambio climático exista o no exista, que eso... Bueno, el cambio climático existe siempre, según a lo que llaman pero cambio climático. Bueno, el cambio climático apocalíptico de que los polos se van a derretir y va a subir el nivel del mar, independientemente de esto, el premio Al Gore quizás pueda contribuir a una mayor conciencia de respeto a la naturaleza y de reciclaje de residuos, porque lo cierto, y eso no hace falta que venga ningún científico a decírnoslo, es que el mar es un vertedero de residuos nucleares, que nos estamos cargando todas las masas boscosas del planeta, en fin, que hay lluvia ácida. No, porque los hombres somos una plaga. Somos una plaga y estamos destruyendo nuestro propio planeta. Somos 6.500 millones. No, pero es que nuestro propio planeta... pero por eso, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, que el crecimiento imparable pues, de la cantidad humana es una realidad ante la que nos encontramos. Y entonces, efectivamente, yo en absoluto creo que haya que ser catastrofistas, ni tampoco ser ingenuos. En tiempos de la Unión Soviética eran ingenuos. Es decir, había una confianza ciega en que la naturaleza, considerada en plan ingenuo, pues tendría fuerzas suficientes para regenerar todas las salvajadas que se hicieran. Hoy día sabemos que eso no es así. Es decir, que los equilibrios son muy frágiles, pero tampoco hay que exagerar, en el sentido de que muchos de estos procesos de calentamientos
el ejemplo es la capa de ozono, es decir, se encogió el corazón con la capa de ozono y la capa de ozono se cerró sola. ¿Y por qué? Pues porque estaba operando a otras escalas y porque pues los sprays, etcétera, pues lo que afectaban era una cantidad mínima. Es decir, entonces aquí en absoluto hay que quitar importancia a estas cosas, y la importancia que tú dices sí que es verdad. Estamos hablando del asunto. Ahora, puede ser, tiene que ser una ocasión para mantenernos críticos ante el fundamentalismo de tantos científicos que apoyan estas cuestiones y ante las ideologías confusas de personajes como Al Gore, pues que es lo que tú has comentado, quiere decir que para ir cobra no sé cuántos miles de euros por explicar su doctrina y va en avión consumiendo más que todos y encoge el corazón a los pobres espectadores. Yo quería también, además, en eso que dijiste de pasar responsabilidades hacia los demás, respecto a esta película que él hizo, lo de La verdad incómoda, que se comentó que se iban a extender las películas por distintos centros escolares para que se contase con E3 este material. Ahí también veo yo pasar la responsabilidad. Quiero decir, de repente cuando hay un problema y cuando hay un problema social, se les ocurre a muchos políticos la brillante idea de pasar la responsabilidad a la escuela, y eso sucede en cantidad de cosas, sin darse cuenta de la edad de los niños y sin darse, es decir, paso un vídeo y entonces ya está, ya conciencia de que hay que respetar el planeta, no, eso no es así, quiero decirte. A mí me parece que además eso es crearles el pánico. Si realmente es tan catastrofista y el mundo va a desaparecer, pues estos niños no van a poder ver ese mundo, con lo cual lo mejor es resolverlo ya desde la edad adulta, y estas personas que tienen el poder, que lo tienen en sus manos, que hagan y tomen las medidas oportunas para velar por nosotros, por este planeta, y dejar de pensar estas ideas estúpidas de decir, bueno, pues lo pongo un vídeo en la escuela, 2 o 3, y entonces ya ha resuelto el problema. Sí, no, el problema sigue estando ahí. No son posiciones casi milenaristas que llevarían casi a suicidios colectivos. Es decir, claro, es decir, que ¿dónde vamos a llegar? Claro. Ya, ¿para qué voy a acabar la carrera? ¿Para qué voy a estudiar? Yo creo que les llevaría al pánico. Coge el dinero y corre. Mira, ahí sí estoy de acuerdo con el juez inglés, pese a ser inglés, que dijo que en su país no quiere que esta película se extienda entre los escolares. Precisamente una de las razones que pone, que no conozco en su totalidad de sentencia, es el crear el pánico entre los niños, y pienso que sí, que es absurdo. Si realmente es un problema, solucionémoslo, y tomemos las medidas, pero desde otros lugares. Bueno, ¿y qué más opináis sobre el resto de los premios? Hay alguno muy interesante, el de Bob Dylan en arte. La respuesta está en el viento. Bueno, Bob Dylan parece que va a provocar el ridículo de quienes han preparado el premio a Bob Dylan, porque no va a venir. No va a venir. ¿No? Qué feo. Va a mandar un vídeo. Qué feo. No, qué feo, ¿no? Pues eso, han escogido un mal candidato. Han escogido un candidato nefasto. Bueno, yo voy a defenderle un poco, tiene un concierto. Tiene un concierto. Bueno, podría haberlo aplazado. Pero no es comparable. Claro que no. Sí, la Fundación estaría dispuesta a coger a todos los del concierto y traérselos a Dios. Estoy segura. A otro, en la que plaza del los Fontán, coros. Es una pena. La verdad que los que amamos la música echamos muchísimo de menos no poder contar con él, como cuando contamos con otros, como fue Paco de Lucía, etc. Bueno, ¿y qué más te da que venga, que no venga? ¿Ves? No entiendo yo contar con él por la proximidad, la cercanía. ¿Sabes qué pasa? Que como los premios Príncipe tenemos la suerte de que nos traen todas estas personas que siempre nos quedan como tan lejos, y entonces podemos de repente pues estar en un coloquio, estar en un debate, participar de un concierto. Es verdad que los premios nos acercan mucho, y entonces pues no podemos disfrutar de la presencia de Bob Dylan. La presencia en directo. En directo, cantando. Yo es que siempre lo veo por televisión, entonces me da exactamente igual. Hombre, ves escenarios conocidos, pero... Bueno, pero en las conferencias, pedir un autógrafo, esas cosas, ¿sí? Es como más o sea, ya en plan groupies. En plan club de fans. Sí. Bueno, no, hombre, como cuando disfrutamos de Paco de Lucía y pudimos... Pero Paco de Lucía viene de vez en cuando. Sí. Con sus bártulos a tocar, ¿no? A mí uno de los premios que me gustó mucho y que me alegró es el que le dieron al Museo de la Historia del Holocausto. Sí. A mí ese me resulta especialmente bonito, y me alegro además por ello, que se lo hayan concedido. Me parece un reconocimiento, aparte de pues a todas las víctimas y gentes que sufrieron el Holocausto de alguna manera. Me parece también un reconocimiento a la lucha que muchas personas, entre las que me incluyo, pues tenemos por la paz en la actualidad. No sé, le doy esa doble visión al premio.
Bueno, que además personalmente. parece que va a traer consigo que las escuelas en Asturias se va a partir del curso que viene también a estudiar la Shoah y el Holocausto, ¿no? De forma reglada, etcétera. Aunque seguramente es decir, que el museo en Israel pues está muy perfectamente entendido desde esa perspectiva. Otra cosa será cuando se traduzca aquí esa ideología y según cómo se cuente, etcétera, lo que puede pasar. Yo he estado hace menos de un mes en el Museo del Holocausto de Berlín, que está al lado de la Puerta de Brandenburgo. Es un museo fantástico porque es muy minimalista. Bueno, de hecho el montaje de los cubos es de Richard Sierra, que es uno de los maestros del arte minimalista norteamericano, y la verdad que con muy pocos medios, vamos a decir, museográficos, es un museo impactante. Sí, pero mira, el Museo del Holocausto o el Museo de la Memoria esa que han hecho con esos cubos de hormigón en Berlín, pues se entiende por el trauma histórico que tienen los alemanes de ser ellos y sus padres y sus abuelos quienes hicieron el Holocausto. Es decir, que la ideología de la doctrina de borrar la memoria histórica en Alemania funciona a medias. Ha funcionado muy bien. De hecho, pues hay muchos alemanes formados en la mentira histórica, es decir, olvidar el Holocausto, pues que parece que lo hicieron otros. Es decir, nosotros nos enteramos, o pasábamos por allí, ¿no? Que allí fue el pueblo alemán el que democráticamente eligió a Adolfo Hitler, el que estaba imbuido en esa ideología y el que trajo consigo el Holocausto. Es decir, los judíos de Israel siguen sin comprar coches alemanes y cosas así. Es decir, que las cosas... ¿Te extraña? No, absolutamente no. Lo que me extraña es que tengan arrestos en Berlín para hacer una memoria al Holocausto. Es decir, que yo creo que es necesario. Pero con la ideología... Es decir, que era necesario. Yo soy aficionado cuando voy por Francia, por Alemania, por Inglaterra, a ir viendo los cementerios de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial porque son muy instructivos. Y entonces ahí las diferencias se mantienen y es muy instructivo pues ver 100.000 tumbas en Verdún, etcétera, etcétera. Y eso es memoria material pues, de tumbas. Y efectivamente no se trata de borrar y de olvidar. Claro, los alemanes tienen el problema de cómo reinterpretar todo ese asunto. Por eso te digo que es la lectura que se puede hacer en España, donde estamos siendo víctimas de toda una ideología de una memoria histórica torcida. Con respecto al Holocausto, pues seguramente no será la misma que se puede hacer desde el punto de vista judío, puede acabar diluida en un armonismo maravilloso, y no te digo nada cuando se introduzcan el elemento islámico, que es el que plantea hoy verdaderos problemas en esa escala de desarmonismo real en el que vivimos, y entonces puede suceder que sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que esté muy bien el premio, hombre, siempre estará... Yo lo digo por el escepticismo total con la ideología que destilan los manuales de educación para la ciudadanía, etcétera, etcétera. A ver quién es el malo. Eso no tiene nada que ver con el Museo del Holocausto. No, lo veremos cuando veamos las unidades didácticas de explicar el Holocausto que se den a los escolares. Eso, vamos a ver, la situación, hay que esperar. La situación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y la persecución y asesinato masivo de 8 millones de judíos, no hemos tenido nada comparable en nuestra historia. Quizás la única comparación haya sido la represión stalinista. Sí, pero sí. Mira, yo estoy en la línea del siguiente. ¿Por qué razón está prohibido distribuir Mi lucha, por ejemplo, la obra que está en la base ideológica de todo lo demás, en Alemania y en Europa hoy día? Que cuando Mi lucha tendría que ser lectura obligatoria en los colegios para que, viendo los textos, se supieran las barbaridades que puede suceder por una exaltación del racismo, del nacionalismo racista, etcétera, etcétera. Sin embargo, los alemanes han prohibido que Mi lucha se pueda difundir en Europa. Es un delito, lo cual es ridículo, porque es otra vez querer ocultar las fuentes de lo que sucedió. Y en ese sentido yo soy muy escéptico de esas lecturas armoniosas
que en el fondo, porque efectivamente el Holocausto lo que significó, pero 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, que parece que tampoco, quiere decir que 12 millones de soviéticos muertos, etc. Quiere decir que, con lo cual no quiero equiparar en absoluto, no quiero, pero eso parece que no existió. Quiere decir, parece que ahora, pues eso, la paz, la armonía, la novena sinfonía. Quizá también, bueno, ellos traten un poco de ocultarlo, no por ocultarlo, sino porque en la actualidad haya mucha gente pues que en realidad tampoco comulgue con lo que se hizo durante el Holocausto. Entonces, pues a lo mejor... Esperemos. Hombre, no, claro, lógicamente. Pero, bueno, pues quizá una cosa es, bueno, pues efectivamente esto pasó, estuvo mal, estuvo fatal, pero bueno, pasó y lo reconocemos y ahí está. No, ellos han optado por tratar de esconderlo y, bueno, pues honrar con ese museo a las víctimas del Holocausto, Pero bueno, quizás sea una forma también un poco, pues como de mostrar su, bueno, entre comillas, arrepentimiento, que no es tal, porque actualmente los alemanes no han hecho nada, los que viven ahora, o la inmensa mayoría, pero bueno, sí un poco de manifestarse, pues también a favor, al lado de las víctimas de aquel Holocausto. Yo creo que es algo más, ese museo, bastante más. Yo en un viaje a Austria visité el campo de concentración de Mauthausen y de verdad que no hubo nada que hubiese leído sobre ese tema, nada que me hubieran enseñado en la universidad, nada que me haya impactado tanto como la visita a un campo de concentración. En ese sentido pienso que este genocidio, el hecho de que todavía haya personas que vivan y puedan contárnoslo, es fundamental para que esto jamás vuelva a suceder. Pero ¿qué ocurre? Que el tiempo pasa para todos. Entonces estas personas se van a hacer ancianos, ya quedan muy pocos, se están muriendo. Entonces es necesario que la llama permanezca viva. Y la mejor manera para que permanezca viva es a través de este museo. Y yo creo que como eso para mí es totalmente válido, porque pienso, como a mí me pasó, que ni una película, ni una historia que te cuenten, ni un libro que leas es tan impactante como poder ver cada caso, cada foto, cada persona con su sello y con su número. Que es bueno para todos, además, tanto para los que sufrieron el Holocausto como para los que lo cometieron. O ahora ya, pues para los descendientes de unos y otros. Que permanezca de alguna manera, pues viva la llama en museos, bueno, como sea, ¿no? En literatura, en todas las formas que podamos imaginar, bueno, pues para que tanto unos como otros traten de llegar en algún momento a un entendimiento entre ellos y se disipen esos odios y traten pues unos de reconocer su error y los otros de, bueno, si se puede, de perdonar, ¿no? Y desaparezcan ya pues de una vez esos odios, ¿no? Que vienen desde tan atrás. Esa es la visión armónica desde pues aquí. Sí. La visión desde Israel y de la institución premiada es pues que son un pequeño núcleo de judíos que están acosados por una población que está dispuesta a sacrificarse uno por uno, inmolándose, y que es 10, 20, 30, 60 veces superior en número a ellos, con lo cual, es decir, aunque de boquilla pues se puede decir, qué bonita la armonía, esa armonía es imposible. Es decir, esa armonía es imposible porque están enfrentados, luchando por el mismo territorio, luchando por lo mismo, y entonces ahí, en Israel, el museo lo que supone es el ejemplo de la firmeza que tienen que mantener para seguir defendiéndose hoy como ayer, pues de los enemigos objetivos que tienen, que en un momento determinado fue el nazismo y que hoy día son otros. ¿Y qué significado le ves entonces al Museo de Berlín? El Museo de Berlín es totalmente distinto. El Museo de Berlín, todos esos bloques de hormigón, pues es seguramente... Y por dentro y todo eso. Sí, pero es demostrar la dificultad que tienen de asimilar lo que han hecho sus padres y sus abuelos. No obstante, fíjate, de la historia pocas veces hemos aprendido a lo largo de la humanidad. Eso de que la historia nos da una enseñanza, nada. Pero realmente no ha habido nada tan cruel como el Holocausto. Es decir, en la misma guerra actual entre israelíes y árabes o en nuestra guerra civil, nadie se hizo una lámpara con la piel de un vencido. O sea, es que lo que fue el genocidio
judío, es que no ha habido nada en la historia de la humanidad. En los últimos 10 años ha habido genocidios en África de 1 millón de personas y que prácticamente no ha salido en la prensa, Bueno, y totalmente sistemáticos y organizados, o lo que ha pasado en Camboya y en otros sitios. Es decir, matanzas sistemáticas por cuestiones raciales y de esos en absoluto se han acabado. Lo que es que preferimos no hablar de ello. Y entonces, entonces ahí puede suceder que nos creamos que vivimos ya en un mundo maravilloso, cuando en realidad las guerras siguen con todo su vigor, y esa visión armónica y dulce pues no existe en absoluto. Pero esos museos yo creo que sirven para que pedagógicamente la gente vea que la estupidez, la sinrazón puede llevar a cosas así, Gustavo. No, la realidad, es la realidad. Puede llevar a hacer lo peor. No, pero que no puede llevar, sigue llevando. Tú mira en la historia de los últimos 20 años en África, las matanzas que ha habido y que sigue habiendo. Sí, es verdad. Pero de eso no se habla. ¿Por qué? Pues porque es en África. Museos y tal, sí, pedagógicamente y no somos sí, racistas, pero en la práctica, efectivamente, pues sí, las cosas siguen existiendo, que a todos nos gustaría que sirviesen en la práctica también para llegar a una armonía entre todos, pero es verdad que genocidios hay más también que el judío. También se hace un poco homenaje a los justos, a los que sin ser judíos les protegieron. Los apoyaron. Sí. Bueno, me parece que ya vamos terminando. Nos queda un último tema, que era el de la beatificación de los 498 mártires el próximo domingo en Roma, que es la gran beatificación de la Iglesia, porque nunca en la historia de esta institución secular ha habido una beatificación tan masiva, ¿no? Y parece que hay también 19 asturianos, ¿no, Gustavo? De Oviedo también, ¿no? De Oviedo, ¿no? Bueno, ¿Eran de Oviedo todos? No, alguno, ¿no? Creo que sí. No, eso ha coincidido el largo proceso pues con los asuntos muy polémicos en España, pero yo creo que lo que sí hay que ver es una institución pues que tiene potencia para hacer lo que va a hacer el domingo que viene. Bueno, yo creo que este tema lo podemos dejar emplazado a la semana que viene, porque ya se nos está haciendo un poquillo tarde. Quiero agradecer a los contertulios de hoy pues su presencia, sus opiniones apasionadas y generosas, y también su sabiduría. Y también a los televidentes emplazarles para una próxima edición el próximo miércoles de Teatro Crítico. Muchas gracias. Watch out for the mob.